Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy hablaremos de la ley de Ohm y mencionaremos qué es la resistencia eléctrica, el voltaje eléctrico y la corriente eléctrica. Comencemos. La resistencia eléctrica es la oposición que presentan los materiales al paso de la energía eléctrica. Esta se mide en ohms. Se utiliza el símbolo omega para representarlos. Tenemos dos ejemplos, 100 ohms y 1000 ohms. Recordemos que en el sistema internacional es común utilizar los múltiplos y submúltiplos como lo son mega, kilo, giga, tera, deci, centi, mili. Entonces, 1000 ohms serán igual a un kilo ohm. La resistencia eléctrica depende de características como lo es el material, la longitud y la temperatura. Cuando nosotros hablamos de resistencia eléctrica, podemos clasificar a los materiales en aislantes eléctricos, que son aquellos que no conducen bien la electricidad, en semiconductores, que son aquellos que poseen una conductividad eléctrica mejor que la de los aislantes e inferior a los metales. Y claro, podemos mencionar también a los conductores eléctricos, los cuales conducen muy bien la electricidad. Ejemplos de aislantes eléctricos tenemos a los plásticos y las resinas. Ejemplos de semiconductores tenemos el silicio y el germanio. En este caso particular, debemos recordar que los semiconductores también presentan comportamiento como aislante o como conductor, dependiendo del tratamiento y las condiciones con las cuales se trabajan estos metales. De conductores eléctricos, absolutamente todos los metales son muy buenos conductores. Otro factor que altera la resistencia eléctrica es la humedad. Cuanto más húmedo esté un objeto, más fácil permitirá el paso de los electrones. Y mientras más seco, más difícil será el paso de los electrones. Es decir, cuanto más secos tendremos mayor resistencia eléctrica. Y cuanto más húmedos, la resistencia eléctrica disminuirá. Veamos ahora qué es la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad, también llamada únicamente corriente eléctrica, es la cantidad de electrones que fluyen en un circuito eléctrico o conductor y se utilizan los amperes representándose con la letra A mayúscula. Es muy común y frecuente encontrar como unidad de medida miliamperes. Tenemos en pantalla un ejemplo de un conductor eléctrico, un cable, y podemos observar que se le observan los átomos, siendo representados los electrones por los círculos azules que observamos identificados por flechas. La corriente eléctrica, de hecho, es este movimiento de electrones de un átomo en átomo y se puede comportar de dos maneras. La primera es cuando tenemos una corriente directa o continua. En este caso, los electrones únicamente viajarán hacia adelante o hacia atrás y se representa mediante un círculo con una línea continua o mediante una línea a trozos. Cuando nosotros lo graficamos, observamos la gráfica que se representa con una línea que mantiene su valor constante. Otro comportamiento que puede tener es la corriente alterna, es que los electrones vayan hacia adelante y luego regresen hacia atrás. Y esto se grafica mediante una forma de onda sinusoidal. Cuando nosotros representamos este comportamiento de la corriente alterna, podemos emplear funciones de onda seno o funciones de onda coseno.
y vemos que se representa mediante un circulito y la forma de onda sinoidal. Veamos ahora el voltaje eléctrico. El voltaje es el trabajo por unidad de carga eléctrica que se ejerce en una partícula debido a un campo eléctrico y se mide en volts y en otras unidades como kilovolts, milivolts. Expliquemos esto. Cuando nosotros tenemos un campo eléctrico y queremos mover una partícula o un pequeño objeto, el voltaje es la energía necesaria para mover ese objeto o esa partícula de un punto a otro. En pocas palabras, el voltaje es la energía necesaria para realizar el trabajo de movimiento de un lugar a otro. Y cuando hablamos de voltaje, podemos también hablar de la fuerza electromotriz, la cual se genera debido a un campo magnético que es aplicado a un solenoide o a varias vueltas de alambre, de cable. Generalmente se utiliza cable magneto, alambre magneto y se le conoce también como fuerza o voltaje inducido. También podemos hablar de la caída de tensión. Bueno, nosotros transportamos energía eléctrica de un lugar a otro, hay una pérdida de energía, es decir, la energía de entrada no será la misma que en el punto de salida. Cuanto más sea la distancia que debe recorrer la energía eléctrica, es mayor la cantidad de energía que se pierde y a eso se le conoce como caída de tensión y también se mide en volts. Otra forma en la que lo podemos nosotros identificar es como una diferencia de potencial. Cuando tenemos en un campo eléctrico dos puntos con diferentes valores de energía, podemos calcular precisamente la diferencia de esa energía y se conoce como diferencia de potencial, que también se mide en volts. Por último, vemos en la pantalla las gráficas. Estas son para recordar que si nosotros trabajamos una corriente continua, nuestro voltaje también será continuo. Y si trabajamos una corriente alterna, nuestro voltaje también deberá de ser alterno. Bien, ahora hablemos de la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona estas tres unidades que hemos visto, el voltaje, la corriente y la resistencia. Y para ello se emplea la expresión que estamos viendo en pantalla, en donde la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Lo podemos representar por la expresión I igual a V sobre R. Y a partir de ella podemos realizar los espejes apropiados en los cuales identificamos que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente y que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Veamos dos pequeños ejemplos. Número 1. Determine el voltaje de un circuito cuya resistencia es de 100 ohms y tiene una corriente de 2 amperes. Recordemos que lo primero es identificar los datos que tenemos y el cual se busca. Observamos que buscamos el voltaje e identificamos la fórmula a emplear. Nos damos cuenta que debemos multiplicar la corriente por la resistencia. Debemos multiplicar 2 amperes por 100 ohms, lo cual nos dará 200 volts. Un segundo ejemplo dice así: determine la corriente de un circuito que es alimentado por un voltaje de 1000 volts y que posee una resistencia de 20 ohms. Nuevamente, lo primero es identificar los datos y ahí observamos que nos piden encontrar la corriente, con lo cual emplearemos la expresión I igual a V entre R. Nuestro voltaje son 1000 volts y nuestra resistencia son 20 ohms, con lo cual observamos que la corriente tendrá un valor de 50 amperes. Y con esto concluimos nuestra clase del día de hoy.
Gracias. No olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta luego.